Pues bienvenidos. Quise iniciar esta, esta conversación con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, porque creo que ahí se basa fundamentalmente todo el discurso o todo el diálogo que pudiéramos desarrollar a nivel internacional de lo que está sucediendo en este momento a nivel internacional. Eh, Gracias por la invitación, Álvaro. De alguna forma, creo que quiero mencionar que es un ejemplo de amistad porque tenemos diferencias políticas profundas, y bueno, no profundas, pero sí encontradas en muchos sentidos. Pero lo positivo es que estamos haciendo este ejercicio de la libertad de expresión, la libertad y el del respeto. Y cuando me invitó a sumarme a Despertar Derechos Humanos, hola Pancho, ¿qué tal? Me invitó y bueno, diferimos en la situación actual que vive nuestro país, pero finalmente estamos poniendo el ejemplo, que a partir de nuestras diferencias podemos dialogar, a partir de nuestras diferencias podemos construir, proponer, y creo que esa es la urgencia a nivel actual de que las polarizaciones nos alejan de lo que es la construcción de un futuro mejor. Les puedo referir que la Agenda 2030, aquí en el gobierno, en el régimen pasado, en la administración pasada, me invitaron a organizar las mesas de trabajo en cuanto a lo que era un proyecto de gobierno basado en la Agenda 2030. Fue cuando pude sumergirme más en el tema. Ya había estado colaborando yo en términos prácticos con el My World, que me habían invitado a colaborar, y sumamos ahí a los Rotarios. Y todo va en una direccionalidad de construir y lograr un entendimiento entre todas las partes que puedan sumarse a una causa global. El día de ayer se expuso punto por punto de los 17 puntos de la Agenda 2030 a través de la señora Amparo Hernández, que creo que fue muy puntual, muy clara en lo que se estaba expresando. Es muy positivo el poder, una vez más, poner los temas sobre la mesa, que fundamentalmente son recurrentes en cuanto a lo que nosotros buscamos como sociedad, pero que no han terminado de permear en las instituciones, en las empresas, en los institutos de educación, no solamente en México, sino en el mundo. Creo que vivimos un mundo donde las superpotencias están dejando al margen las organizaciones no gubernamentales. Es decir, en un trastocamiento económico, político, y más ahora en una pandemia, en medio de una pandemia, volvemos a estar polarizados, distendidos, y creo que eso para nosotros podríamos verlo como un momento de conflicto, pero creo que para los humanistas, para los que manejamos las causas ambientalistas, animalistas, de derechos humanos, de los derechos humanos, nos lleva a la conclusión que es un punto de oportunidad. Solamente que es necesario tener una visión mucho más propositiva, quizá mucho más firme y mucho más enérgica, entusiasmar sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes necesitan, nosotros necesitamos como generación el relevo de los jóvenes. Creemos que, y lo hemos platicado Álvaro y yo, necesitamos involucrar a los jóvenes en esta causa. Necesitamos que en este mundo mediático como el que estamos viviendo, encontramos que hay más necesario. Y ese es el punto de partida para crear un movimiento global que existe, pero existe de una forma desmembrada, de una forma en la cual no están teniendo una interrelación armónica. Es decir, hay jóvenes que están tratando de cambiar las cosas, hay jóvenes que están haciendo iniciativas en comunidades, están buscando espacios y se están politizando. Ahí es donde, cuando hay diferencias en cuanto a la implementación de estas 17 puntos de la Agenda 2030, hay un momento en que los jóvenes se sienten un poco desorientados. Dicen, bueno, yo sí creo en la ONU, yo sí creo en que la ONU representa justamente la tribuna más alta que pueda haber, porque es la conjunción de todas las naciones y de todos los pueblos,
y hace pronunciamientos para el orden global. Sin embargo, la parte, lo que es la base, lo que son los jóvenes, lo que son las instituciones, pareciera que no hemos encontrado, y es ahí donde voy a llegar, la fórmula en cuanto a crear una comunicación mucho más simple, mucho más directa, mucho más inmediata en cuanto a lo que es la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? En mi experiencia, cuando he participado tanto en organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace, hace muchos años no había estos instrumentos como el que tenemos el día de hoy, ustedes y nosotros, donde nos podemos ver en pantalla y podemos de alguna manera interrelacionarnos, interactuar. Esto era a través de panfletos, a través de mensajes, cartas, memorándums, y hoy es de una forma muy tácitamente inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que repensar la forma en que vamos a relacionarnos e interactuar con la sociedad para que esta sociedad participe. Es fundamental que logremos activar de otra forma, abordar el tema de otra forma, crear plataformas de otra forma. Asimismo, las plataformas que hoy estamos viviendo como el Zoom, las plataformas, todas las plataformas emergentes para crear el diálogo virtual, se tienen que traducir en iniciativas. No basta comunicarnos, basta accionar. Entonces, justamente ayer platicaba con Álvaro y le decía, es que tenemos que volver a inspirar a los jóvenes, necesitamos inspirar no solamente a los jóvenes, a la sociedad, a que descubra, yo tengo muchos amigos que ahora están haciendo huertos orgánicos, que están haciendo causas altruistas y están prácticamente dentro de lo que es la Agenda 2030. Ahora, esta Agenda 2030, todos los puntos, los 17 puntos, son fundamentalmente agendas de trabajo. Yo elegí el punto número 17 porque considero que dentro de lo que es mi profesión, dentro de lo que yo represento, lo que yo puedo hacer o interactuar o impactar, es que los medios de comunicación representan hoy el medio para poder cambiar los paradigmas. Y a esto me refiero porque las alianzas estratégicas no se dan de forma espontánea. Si no hay una vigilancia, una fiscalización, una relación recíproca y de vigilancia, permea hacia lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Corrupción, desvío de recursos, mucho desconfianza por parte de la población, de decir, bueno, yo quiero ayudar, pero ¿cómo alguien me puede garantizar de que esto suceda como debe suceder? Y creo que ahí es cuando los medios de comunicación sirven para el testimonio, para poder hacer los levantamientos de lo que sucede en cada rubro de todo lo que pueda implicar y de todo lo que se desarrolle dentro de la Agenda 2030. Cuando pensamos en los medios de comunicación, pensábamos que los medios de comunicación eran la radio, la televisión, y bueno, esporádicamente algunos veíamos la web o la internet como un instrumento de trabajo pues para los reportes, era una forma de trabajo, ¿no? Que viene en los últimos 20 años revolucionándolo todo. Pero hoy fundamentalmente es el medio donde vamos a tener que hacer el cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? Que creo que la plataforma de las plataformas de streaming tienen que ser una posibilidad en que las personas que se quieran sumar al movimiento internacional de la Agenda 2030 tengan acceso de una manera mucho más inmediata, y esto es la propuesta, porque creo que más que ilustrar o hablar de lo que es la Agenda 2030, tenemos que proponer qué hacer con la Agenda 2030. Si buscamos alianzas estratégicas, que es el punto 17, la pregunta es cómo. O sea, el empresario, cómo el empresario no solamente va a donar su dinero, porque también dice, bueno, voy a donar dinero y qué más. Creo que hay que crear aplicaciones, aquí es donde yo me centro, hay que crear la plataforma de streaming o buscar una plataforma de streaming. En lo personal nosotros la hemos desarrollado, no a partir de no es un comercial, pero cualquiera que fuera la plataforma, sí una interacción mucho más inmediata, mucho más efectiva, para que un joven abra su teléfono celular y diga, yo quiero estar en la Agenda 2030, ¿cómo hago para acercarme en mi comunidad o en mi lugar a mi comunidad y apoyarla? Y bueno, ahí te pueden sugerir en esa aplicación
cinco, cuatro o una de las personas que están involucradas en la Agenda 2030, junto con una sinergia con las instituciones de manera respetuosa, entonces se crea un algoritmo social distinto. Si dejamos que muchas veces, y esa es la experiencia, personas que dicen, bueno, yo voy a dedicarme a la Agenda 2030 y la ilusión, yo lo he visto con los jóvenes de pertenencia, decir, ah, yo pertenezco a la Agenda 2030, estoy muy ilusionado, o My World, pero entonces quiero saber qué se está haciendo en Nueva York, o Nueva Zelanda, o en Brasil, o en América Latina. Y los caminos para llegar a esa información no son los caminos inmediatos que hoy por hoy los jóvenes exigen y usan en sus redes sociales. Entonces, aquí es donde las alianzas estratégicas yo las veo como un punto donde tenemos que aterrizarlo, no visualizarlo como las grandes corporaciones petroleras, ni mineras, ni todo grandes benefactores o patrocinadores que van a venir y que deben, sino que es en las plataformas emergentes, en las plataformas de los jóvenes, en las ONGs, en las comunidades, donde se puede buscar esas alianzas estratégicas. Creo que es más importante visualizarlas dentro de un contexto comunitario que dentro de un contexto empresarial o económico a gran escala, que si bien es cierto, muchos de ellos tienen asociaciones muy, muy positivas. Yo participo en una de ellas, que es CONFE, que tiene una vigilancia y un estricto control de lo que es los recursos y todo lo que es la direccionalidad los apoyos y las ayudas. Y me consta porque he estado en sus instalaciones y tienen además muchos años, más de 30 años haciéndolo. Pero creo que ahora necesitamos sensibilizar a esta población, a esta enorme población que está buscando ser escuchada, que quiere participar de forma pacífica para cambiar el estado de cosas. ¿Qué estamos viviendo? Les puedo compartir un momento de tensión a nivel global, de confrontación, lo estamos viendo en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, donde se expresa la frustración del individuo a través de la violencia. La violencia es el resultado a que las estructuras, tanto de poder como económico y como social, están siendo rebasadas. El individuo prefiere quemar una casa para descargar ahí toda su violencia que buscar los medios a través de los organismos y de las propuestas ya hechas desde hace mucho tiempo. Por eso que quise leer al principio la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, para poder convocar, invitar y en cierta forma organizar lo que es el sentido que todos los humanos tenemos de ayudar al prójimo. Creo que en esa parte es donde tenemos, y vuelvo a insistir, el punto de que las alianzas estratégicas tienen que ser a partir de las convicciones de cada comunidad y respetando los usos y costumbres de cada comunidad. Puede ser una comunidad religiosa, puede ser una comunidad económica, y creo que ahí este es el giro de tuerca que yo hago para dejar abierto al diálogo y a la plática, a la conversación, entre hasta qué punto, cuando hablamos de alianzas estratégicas, las dejamos situadas en un macro, en una superestructura y no en la base. La base es que los grupos de las asociaciones, la Red Nacional, por ejemplo, de Apoyo, que es una red que trabaja muy eficientemente, con una exigencia, con una disciplina además, y creo que se están trabajando en la Agenda 2030, están trabajando en sectores de salud, de apoyo, de solidaridad. ¿Y qué pasa? Están ante un momento en que las fuentes de comunicación y de diálogo y los recursos económicos se ven mermados. Entonces, de eso muy poca gente se ha enterado. Es más fácil generalizar y decir que todo está mal, a decir qué está mal y qué está bien. Lo que estamos mal lo tenemos que hacer a un lado, revisar, cuestionar y de acuerdo, llevar hasta sus últimas consecuencias para erradicar la corrupción, no solamente en México, en el mundo, para que empiece a emerger una sociedad mucho más inteligente, una sociedad mucho más orgánica en términos, me puedo llevar a la parte espiritual, porque es un movimiento que considero a nivel global holístico. Los jóvenes están buscando respuestas, los jóvenes están buscando a quién creer, cómo construir,
porque esa es la naturaleza de los jóvenes. Sin embargo, nosotros hemos quedado atrás, hemos quedado relegados cuando hablan de los organismos internacionales. No ven estos pronunciamientos como un pronunciamiento, excepto quizá en los temas de seguridad. Es cuando la ONU ha intervenido de una forma mucho más tajante, mucho más firme. Entonces, más allá de los discursos, porque no, mi intención de esta participación es fundamentalmente el poder compartir mi experiencia en cuanto a lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una plataforma de streaming a nivel global que convoca y suma a todos los cineastas. De momento tenemos 4 verticales, a los cineastas independientes, desde la Argentina hasta España, pasando por Estados Unidos, que es abrir las oportunidades a los jóvenes o a los autores que no tenían espacios de distribución y de exhibición. Entonces, cuando me dicen, me invita Álvaro y me dice, ¿de qué puedes hablar? Puedo hablarte de que esa es una forma de participar, de generar alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas porque entonces, cuando tú sumas a una plataforma de streaming donde se puedes recuperar tu capital invertido a través de la audiencia, a través de las suscripciones, creo que estás regresándole orgánicamente a una comunidad de creadores su esfuerzo y haciendo también contacto con muchas otras personas que quizá en lo que son las vías tradicionales de consumo de contenidos, me refiero a películas, programas, series, lo hace dándole, invirtiendo la fórmula. El que más gana y como debe ser es el creador del contenido, no solamente en la plataforma comercial, que también se vale, pero creas nichos de oportunidad, creas nichos en la cual las personas puedan de una forma justa. Y ahí es donde entra el cambio de paradigma. Cuando hablamos de humanidad, humanismo, pareciera que, como decía el maestro Octavio Paz, invita al bostezo, ¿no? Invita a, sí, sí, pero... Y creo que ahí es donde el gran Gandhi tenía una gran premisa. Decía que la no violencia no era algún acto pasivo, era un acto con una dinámica propia, muy firme, que determinaba el rumbo de los pueblos. Yo creo en la no violencia en este sentido, aunque todos estamos propensos a la violencia en las redes sociales. Se ha vuelto una especie de romería de carnaval donde nos agredimos y nos descalificamos y opinamos y nos escandalizamos. Y parecía una gran terapia global, y más ahora que ha llevado a término. A ver, me dice que el volumen se o escucha bajo. Ujú. A ver si ahí. A ver, Israel Reséndez, ¿se escucha mejor? Bueno, espero que sí. Y ese es el pronunciamiento. El pronunciamiento es en activar la Agenda 2030 en términos de buscar que los jóvenes, que las nuevas generaciones se sumen, se active de otra manera otros los protocolos de comunicación, no solamente a través del discurso, la conferencia, la exposición, sino muy pragmáticamente, yo joven que quiero participar en la Agenda 2030, ¿cómo hago? ¿Cómo me inscribo? ¿Quién es mi referente? ¿Dónde me puedo reunir? ¿Virtual o presencialmente para empezar a desarrollar una actividad concreta? La Agenda 2030 poco o nada se escucha en las escuelas, en las universidades, como una causa prioritaria para la humanidad, porque además es un pronunciamiento global. Somos más tentados al discurso político, somos más tentados al fanatismo o al apego de ciertas causas o ideológicas per se, muchas de ellas que creo que han demostrado que están en crisis, como todas. El sistema global en el que vivimos no ha tenido respuestas. Ahí, por eso mencionaba las respuestas tan violentas que se están dando a nivel internacional, porque habla de que si no tomamos este reto como una oportunidad global de redireccionar el destino de la humanidad, vamos a quedar atrapados en la confrontación, en la polarización e incluso, y sobre todo, lamentablemente, en la violencia. Y ahí es donde vuelvo a insistir y quiero hacer énfasis de las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas vienen desde las bases y permean hacia las cúpulas.
El trabajo que hacen hoy las comunidades de los pueblos originarios son ejemplo. Ellos sobreviven porque se cuidan como comunidad. Ellos sobreviven porque entre ellos se tienen que respetar, porque entre ellos saben que si no resuelven y no se ayudan, no van a poder sobrevivir. Hoy, una pandemia como la que estamos viviendo nos está dando una gran lección de vida a muchos otros de retomar el sentido comunitario, el sentido de quizá crear escuelas por colonias, por barrios, porque la educación va a ser diseñada un poco a las mismas necesidades de los lugares, de las personas. Entonces hay un cambio de paradigma que si nosotros no incorporamos lo que ya se ha caminado, como es la Agenda 2030, nos vamos a quedar atrás de ese proceso. Porque la gente se está organizando, porque la gente está haciendo huertos orgánicos, porque la gente está haciendo su red comercial para sobrevivir. Y lo vemos, quien no esté en Facebook o no esté en las redes, se da cuenta que la gente vende cosas, crea cosas, desde mascarillas, cubrebocas, comida a domicilio. Creo que la sociedad está respondiendo por necesidad y no como respuesta a una organización. Y si se busca, y creo que es lo que tenemos que buscar, que nuestra sociedad sea una sociedad pacífica y ordenada y equilibrada, tenemos que generarlo desde de lo que las herramientas que ya tenemos, como es una agenda. Si no, del otro estamos condenando a un círculo vicioso donde la posesión de bienes materiales pareciera ese gran espejismo de que involucra a las comunidades y a temas que ayer hablaba justamente con Álvaro, ¿no? Parece que se vuelven tabú. No se puede hablar del narcotráfico. Y el narcotráfico es la respuesta y es un movimiento de insurrección asimétrico y además atípico, porque no viene de ahora, viene hace 10 años, cuando las respuestas del sistema se vieron rebasadas. Abordamos, si bien es cierto, un proceso democrático, pero finalmente abandonamos el proceso educativo de un país, ahí vuelve a entrar la Agenda 2030, y nos estamos sorprendidos de que haya tanta violencia, estamos sorprendidos de que hayan sido rebasadas las fuerzas del orden. Pues sí, es que las fuerzas del orden nacen y mueren en las comunidades. Nacen y mueren cuando no hay educación, cuando hay miseria, cuando hay pobreza, cuando no hay comida, y viene una oferta simple donde les garantizas a un niño y más aunado a un discurso equivocado y por demás equivocado que son los medios de comunicación donde celebran la apología de la violencia. Tenemos 7 años viendo al Señor de los Cielos triunfar y no le pasa absolutamente nada. Tenemos a un niño que tenía 10 años, hoy tiene 17 y es un sicario, un narcotraficante, y a una jovencita que ve eso y quiere ser la amante de un sicario y de un narcotraficante. Y no estamos atentando contra los intereses de nadie ni estamos creando una provocación. Estamos diciendo lo que está pasando en términos prácticos en nuestra sociedad, que los parámetros y los roles a seguir son los equivocados. Porque el que estudia, se esfuerza y hace su trabajo, ese es el tonto, ese es el perdedor. Y el que no estudia y el que es un asesino, ese es el bueno. Yo acabo de ver un video de un niño sacando una pistola amenazando a otro adolescente y me horrorizo, pero también veo la causa. Que las estructuras no están sumadas, porque si viene siendo la Agenda 2030 es algo que deberían de usar prácticamente todas las instituciones de gobierno para poder trabajar en coordinación a nivel internacional con otras instituciones, no suena la Agenda 2030 como debiera. Entonces ahí es donde vemos que las causas de lo que es la pobreza, la violencia, vienen de una raíz de un sistema que nos está cuestionando, nos está pidiendo a gritos que seamos los ciudadanos los que nos sumemos a cambiar el paradigma, a cambiar el estado de cosas. Y no va a ser a través de una guerra de twitters, no va a ser una guerra partir de denuncias en Facebook, o no va a ser a través no solamente de las protestas de salir a tu casa y en un auto o a pie. Ese es el derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo de hacerlo, pero la propuesta es cómo. La pregunta es cómo. ¿Cómo nos vamos a organizar en este nuevo mundo para que las propuestas que se generen en los foros, yo acabo de proponer que se hagan foros ciudadanos, donde los individuos no solamente expresen su malestar, sino que expresen su propuesta y donde exijamos a la parte de lo que es la institucionalidad, lo que es el gobierno, no solamente en México, en el mundo entero, qué es lo que tienen que hacer? Porque si no hay consulta, o si la consulta va en una sola dirección, era lo que le pasaba a Monseñor Romero en El Salvador, que satanizó a los ricos
para irse con los pobres. Y eso es válido en un discurso de evangelización y de la premisa del cristianismo. Pero ¿qué pasó? Entonces olvidas también a los que han generado riqueza. No puedes generalizar, no puedes hacer una ecuación blanco y negro. Y no solamente hablo por este gobierno que vivimos en México, es a nivel global. Es un equívoco tácito decir estás conmigo contra mí. Estamos volviendo entonces a las épocas de los emperadores, de los reyes, de los de los dictadores, ¿no? Y pasando por Stalin, por todas estas figuras que prometieron muchas cosas y sumieron a sus pueblos a una era del terror. Creo que vuelvo, no quiero apartar mucho del tema, pero quiero dar las bases por las cuales estamos corriendo en este momento, porque las bases no son simples. Es educación. La Agenda 2030 tiene que ser una agenda que se enseñe en los niños, que se les enseñe cómo hacer una corresponsabilidad, a responsabilizarse. Por más que hagas anuncios de la democracia, de cómo que te inscribas, tienes que darles lecciones de democracia en ese sentido, y es una de las cuestiones que toma también la Agenda 2030, la educación. Tienes que enseñarle a un niño la responsabilidad, no solamente es votar, es hacerte de responsable de tu voto y darle seguimiento y fiscalización a que se cumplan esos objetivos de lo que se promulgó o se pronunció como un sistema de gobierno. Entonces, ¿cómo podemos lograr una democracia que es muy joven aún? Estuvimos en un régimen de más de 70 años de un unipartidismo. Y estamos aprendiendo, dando tropezones todavía porque nos estamos reconociendo como una sociedad con muchas situaciones de clasismo, racismo, muy confrontados, pero creo que es el momento en que pongamos en la mesa las propuestas. Vuelvo al mismo tema. Las propuestas tienen que ser, aquí es donde cobran sentido las alianzas estratégicas que van mucho más allá de las instituciones, empresas, es las alianzas entre individuos. Vuelvo al principio cuando mi querido Álvaro y yo tenemos diferencias en la visión de lo que es este actual gobierno. Él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, pero eso no nos polariza. No dejamos de ser buenos amigos y no dejamos de ser dos personas que estamos luchando por la misma causa, que es el bienestar y el futuro de este país. Y creo que a través de estar esta interrelación, decir cómo te apoyo y no me polarizo, decir yo no te apoyo, ni me hables porque yo no te quiero volver a ver, sino al contrario, cómo podemos construir juntos el diálogo, cómo podemos salir adelante a través de sensibilizar a los que ya están en una posición absolutamente defensiva en ambas partes y que ya no quieren escuchar, para poder generar la paz, porque ese es el trasfondo de todo lo que lo que estamos viviendo a nivel global. O sea, todo lo que se está viendo en el mundo es eso, una exigencia que den respuestas a una gran población que no tiene la capacidad de ser autosuficiente, ni automicroemprendedor, ni todas estas fórmulas que los sistemas, pues de alguna manera todos van evolucionando. O sea, antes era el feudo y después la monarquía y ahora fue después el capitalismo y los sismos y los sismos. Y hoy tenemos una sociedad dejando los términos, simplemente no funciona en términos prácticos porque no resuelve los problemas inmediatos de comunidades que siguen con hambre, sin salud, en la ignorancia y que también en una superestructura vemos personas que lo tienen todo, pero son a nivel, como seres humanos, han desarrollado un gran vacío porque después del consumismo y del materialismo no hay nada. O sea, puedes tenerlo todo, pero finalmente tu interacción con el entorno está basado en las cuestiones de oferta y demanda y de consumo. Entonces, aquí es donde vuelve a entrar el concepto de lo que podría y debe ser una nueva sociedad. Por eso se habla mucho del cambio de paradigma. El cambio de paradigma está presente y ya no se va. ¿Por qué? Porque los actores, como en mi caso, como todos los creadores, vamos a tener que reinventarnos y también todos los profesionistas, la forma de relacionarse con sus clientes, con sus pacientes, porque ahora esta maravilla que es tener un sistema de comunicación en los medios de comunicación por la tecnología, pues va a crear otro nuevo universo. Y ahí es donde tenemos que pasar no solamente de ser espectadores, como decía una amiga, no podemos ser avatares, así que ustedes me ven y yo veo unos cuadritos ahí, sino que tenemos que crear plataformas muy efectivas y reales para que los gobiernos a nivel global escuchen y
y comience una tarea global de transformación en todos sentidos para poder, y no quiero caer en demagogia, quiero verlo como algo práctico, donde una persona en su comunidad en Chiapas o aquí en el estado de Morelos, su hijo puede decir, papá, queremos rescatar la cosecha, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues déjame ver, tengo una aplicación que me lleva a otros compañeros que son de tal lugar del mundo en Colombia, tenían el mismo problema y podemos buscar que a través de una institución nos den para fumigar orgánicamente sin lastimar el medio ambiente. Ese tipo de acciones muy concretas, muy específicas, son las alianzas estratégicas. Él puede decir problemas de salud, de educación. Hay tantas asociaciones que se suman, como puedo mencionar Don Bosco, que funcionan y funcionan con una gran voluntad y determinación de ayuda. Pero en nuestra plataforma social no emergen como los líderes, los verdaderos líderes de lo que es la dinámica social. Creo que estoy ya sobre el tiempo, son 11:37, 3 minutos más, por aquello de los tiempos del Facebook. Eh, Esa es mi exposición, mi pronunciamiento, con toda la voluntad de sumar esfuerzos. De mi parte, yo pongo sobre la mesa propuestas y en cuanto a mi plataforma que se llama WAHU, la abreviación que se llama We Are Humans, ahí estamos dando oportunidad a las plataformas y también ofrecer que si podemos hacer una sinergia a través de nuestro portal, podemos hacer estas conferencias. Nosotros estamos llevando ahorita a cabo un taller de un festival de cine que se llama Pixelat, que es un festival de animación internacional, y ellos están haciendo justamente este encuentro de talleres con muchos creadores a nivel internacional y dialogan y generamos nosotros que en muchas partes del mundo los puedan ver. Esa es nuestra idea de poder generar las alianzas estratégicas. Esta es también nuestra forma de sumarnos y creo que tenemos que renovar todo el concepto de lo que es la Agenda 2030, retomar la ONU como un organismo independiente autónomo y que sea el protagonista del futuro, porque creo que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial y de pronto tenemos que darle el valor y la resonancia a nivel de los problemas que estamos viviendo el día de hoy. Y creo que podemos criticar, se debe, podemos expresarnos, es un derecho, pero más importante, proponer soluciones junto con los especialistas, junto con los creadores, junto con la sociedad civil, que todas las ideas sean bienvenidas y todas las ideas sean revisadas y puestas las mejores en práctica para el futuro de México y de la humanidad. Muchas gracias por permitirme este espacio, Despertares Derechos Humanos, querido Álvaro Alarcón, a Israel, a Karenina Carrión, a todos los que me hayan acompañado, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y comparto con ustedes este momento de toma de conciencia para la transformación de este planeta que lo merece, que es un hermosísimo planeta y que quiero que lo vivan y lo disfruten mis hijos y los hijos de mis hijos en paz, disfrutando esta oportunidad que es además muy efímera, nuestro paso en este mundo. Muchas gracias. Espero vernos muy pronto.